Los caminos del Señor son misteriosos, extraños e inexplicables para nuestra lógica humana, porque cuando menos creemos merecer, es entonces cuando el poder y la gracia de Dios está más cerca de nosotros y nos levanta y nos anima a seguir adelante. Porque dice San Pablo: cuando débil soy, entonces es cuando fuerte eres en mí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero es en mi debilidad donde me glorío. Y la palabra de Dios dice: si alguien se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque no son nuestras propias fuerzas, es la fuerza del Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros, que nos hace salir a flote de cada situación adversa de nuestra vida. Porque como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Por eso los católicos decimos en la vigilia pascual: oh feliz culpa que nos mereció recibir a tal Salvador, refiriéndonos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien ha venido a liberarnos de nuestros pecados. Todo esto pensaba en un día en el que yo me sentía atacado por el enemigo, en un día en el que yo me sentía muy tentado, y yo le decía: Señor, ¿por qué si yo he decidido servirte, me vienen estas tentaciones? Entonces llegaban estos pensamientos a mi mente y me tranquilizaba, porque ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y es que hemos hablado en este canal mucho acerca del pecado, lo cual es una realidad en nuestra vida, pero hay una realidad aún mayor a eso, y es que Jesús ya vino a morir por nuestros pecados. Hermano, tú y yo ya no somos esclavos del pecado, porque Jesús murió en la cruz, y al morir en la cruz nos redimió de todos nuestros pecados. Basta con que tú y yo aceptemos la muerte de Jesús en la cruz para hacer nuestra esta salvación. Porque tú y yo estábamos condenados a perder nuestra alma eternamente, pero Dios, por amor a cada uno de nosotros, decidió encarnarse de la Virgen María y venir a nosotros, hacerse uno de nosotros, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, para poder salvarnos a través de una muerte de cruz. Fíjate cómo es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios nos ama tanto hasta el extremo de morir en la cruz. Y ahora, si Jesús ya murió por ti, ahora lo que tenemos que hacer es nosotros vivir por Él. Tenemos que reconocer nuestros pecados y dejarlos atrás, saber que por nuestra propia fuerza, nunca vamos a ser capaces de superar las tentaciones. Pero cuando tú haces a Jesús el Señor de tu vida, entonces Cristo vive en ti, y son las fuerzas de Cristo las que te hacen vencer las tentaciones. Es el Espíritu Santo quien viene a darnos las fuerzas para vencer esas tentaciones. Guerreros de Dios, este mensaje va dirigido a todos aquellos quienes a diario se enfrentan a las diferentes tentaciones que nos ofrece el demonio, el mundo y la carne. Este mensaje va dirigido para aquellos guerreros que siempre caen en el mismo pecado, y que algunas veces hemos decidido ya no luchar contra ese pecado, hemos decidido entregarnos totalmente al pecado, porque simplemente hemos dejado de creer en el poder de Dios. Pero hermano, hermana, no te olvides de que tienes un Dios poderoso que te ama y que te ha liberado ya de tu pecado. El pecado ya no tiene poder en ti. Es hora de que te levantes y sigas dando la guerra y la batalla, porque el reino de Dios nos espera, porque Jesús ha preparado un lugar en la mansión eterna para ti y para mí. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Quiero que me entiendas, quiero que esto entre en tu corazón. Tú ya no tienes necesidad de pecar.
Es hora de que comencemos a luchar aún con más fuerza, con más poder contra nuestras pasiones, pero no nuestras fuerzas, sino la fuerza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a inundar nuestro corazón y entonces podamos pelear la batalla que Jesucristo ya la venció. Guerrero de Dios, tú estás llamado para cosas grandes, tú estás llamado para ser un hijo de Dios, tú estás llamado a ser santo. Sí, a ser santo, a hacer la voluntad de Dios plenamente. Yo te invito a que juntos peleemos esta batalla y que en los momentos de tentación levantemos nuestras manos y oremos a nuestro Padre Dios y le digamos: Señor, tú que moriste en la cruz por mí y me liberaste de mis pecados, envía a tu Espíritu Santo para que yo no caiga en tentación. Y si un día llegas a caer en tentación, llegas a cometer pecado, tranquilo, todos hemos pasado por eso, todos hemos caído en tentaciones, tranquilo, tenemos un Dios misericordioso que nos ama y siempre nos perdona. A mí, cómo me encanta ese pasaje de la Biblia de cuando le llevan a la prostituta ahí y le dicen: Señor, ¿qué vas a hacer con esta prostituta? La ley de Moisés dice que la apedreemos y la matemos. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y cada quien se empezaron a ir. Y Jesús, que era el único que no tenía pecado, el único que tenía poder para juzgarla y condenarla, lo que le dice es: tus pecados te quedan perdonados, vete en paz y no peques. Y así es la misericordia y el amor de Dios, que te ama, que nos perdona a cada momento. Basta con que nos arrepintamos de corazón, vayamos a donde un sacerdote y confesemos nuestros pecados. Sí, es un momento de pena porque en la confesión decimos las peores miserias de nosotros, pero también es un momento muy hermoso donde la misericordia de Dios se manifiesta y limpia nuestros pecados, y entonces nuestra alma queda renovada, queda llena de Dios, queda llena del Espíritu Santo, listos para poder seguir la batalla. Guerreros de Dios, confía en el poder y en el amor de Dios y en su misericordia. Guerrero de Dios, no sucumbas ante las tentaciones, no te des por vencido, lucha, lucha y lucha, pero ahora con la fuerza del Espíritu Santo.